Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los eventos más misteriosos y a veces aterradores que pueden ocurrir en el cerebro humano. Mm, Imaginen por un momento que, de la nada, el mundo de una persona se detiene. Unos segundos o minutos después, vuelve en sí, confundida, sin recordar nada. Ajá. ¿Qué acaba de pasar? ¿Fue un evento aislado? ¿El comienzo de algo más? Para navegar este laberinto tenemos como mapa un capítulo del Manual de Medicina Harrison, una verdadera autoridad en el tema. Y nuestra misión es entender la diferencia fundamental entre una convulsión y la epilepsia. Justo. Y esa es la primera pieza del rompecabezas, y es crucial. Mucha gente usa los términos como si fueran lo mismo, pero no lo son. Para nada. Una convulsión es el evento. Un cortocircuito, una descarga eléctrica súbita y descontrolada en el cerebro. Y fíjate, es algo sorprendentemente común. Sí. Se estima que casi 1 de cada 10 personas tendrá una convulsión en algún momento de su vida. Es un suceso aislado. O sea, tener una convulsión no te convierte automáticamente en una persona con epilepsia. Exactamente. La epilepsia, en cambio, ya es otra cosa. Es la condición de fondo. Es tener un cerebro que, por la razón que sea, tiene el interruptor mucho más sensible. Y está predispuesto a que esos cortocircuitos ocurran una y otra vez sin un detonante claro e inmediato como, no sé, una fiebre alta o un golpe. Es el diagnóstico de una condición crónica. De acuerdo. Un evento versus una condición. Aclarado eso, entremos en el cerebro. La primera gran división que se nos presenta es entre convulsiones focales y generalizadas. Ajá. Suena técnico, pero la idea detrás me pareció muy visual. Focal es como un cortocircuito en un solo edificio. Ok. Las luces parpadean, quizás se va la luz en un par de pisos, pero el resto de la ciudad sigue funcionando con normalidad. El problema está contenido en una zona específica de un hemisferio cerebral. Me gusta la analogía. Entonces, una convulsión generalizada sería un apagón en toda la ciudad. Precisamente. Es cuando ese cortocircuito inicial, o uno que surge de redes más profundas, provoca un apagón masivo y simultáneo en ambos hemisferios. ¡Wow! El origen puede ser un punto, pero el impacto se propaga e involucra a toda la red cerebral casi al instante. Las causas y, sobre todo, las experiencias son ¡Wow! radicalmente diferentes. Hablemos de esa experiencia, sobre todo en las focales, porque el material describe algo que muchos hemos oído nombrar, las auras, y aclara un error muy común. Ajá. Son un aviso de que viene la convulsión. Esa es la idea que todos tenemos, ¿no? Pero en realidad el aura es la convulsión. Ah, mira. Es el inicio, el cortocircuito en ese edificio. Es una convulsión focal que aún no ha afectado la conciencia. Y lo fascinante es cómo se manifiesta, porque depende totalmente de qué edificio o qué parte del cerebro esté afectada. ¿A qué te refieres? Bueno, si el cortocircuito ocurre en el lóbulo occipital, la persona puede ver destellos de luz o formas geométricas. Claro, donde se procesa la visión. Exacto. Si es en el lóbulo temporal, puede percibir un olor muy vívido y extraño, clásicamente descrito como a goma quemada, o tener una sensación abrumadora de déjà vu. Como si ya hubiera vivido ese preciso instante. Justo eso. O incluso sentir un miedo repentino e inexplicable. También hay ilusiones visuales, donde los objetos se ven más pequeños, lo que se llama micropsia, o más grandes, macropsia. O sea que lo que la persona siente, huele o ve es literalmente el reflejo directo de la actividad eléctrica en una zona específica de su cerebro. Es fascinante. Totalmente. Me topé también con un término que suena a película de época, la marcha jacksoniana. Es un nombre antiguo, sí, pero describe un fenómeno increíblemente visual. Imagina que la convulsión empieza en la parte de la corteza motora que controla los dedos de la mano. Ok. La persona empieza a tener sacudidas solo en los dedos, pero la actividad eléctrica no se queda quieta. Empieza a caminar o marchar por la corteza motora. Se va extendiendo. Sí, se extiende a la muñeca, luego al brazo, al hombro. Como si vieras un mapa del cerebro encendiéndose en el propio cuerpo de la persona. Exactamente. Es la propagación de la onda eléctrica a través del mapa motor del cerebro. Y otro fenómeno curioso es que, después de una crisis así, la persona puede quedar con una debilidad temporal en esa extremidad. ¿Así? Sí, la llamada parálisis de Todd.
El circuito queda agotado, por así decirlo, y tarda un rato en recuperarse. Ahora, ¿qué pasa cuando en esa convulsión focal el problema se agrava y la persona sí pierde la conciencia? Cuando la luz de ese edificio se apaga por completo. Ahí, la persona pierde el contacto con la realidad. Puede que se quede con la mirada fija, sin responder. Y aquí es donde aparecen los automatismos, que son muy desconcertantes para quien los observa. Automatismos. Son conductas involuntarias y sin propósito. Un momento, ¿quieres decir que la persona podría estar, por ejemplo, abrochándose un botón o caminando por la habitación, pero sin ser consciente de nada? Justo eso. Puede hacer cosas simples como chasquear los labios, tragar repetidamente, o más complejas como caminar en círculos o intentar quitarse la ropa. ¡Wow! Para el observador, puede no parecer una convulsión clásica con sacudidas, pero esa desconexión del entorno es la señal de que la actividad eléctrica está afectando áreas cerebrales críticas para la conciencia. Y después hay confusión, ¿no? Sí, después es típico un periodo de confusión, donde no recuerdan qué pasó. Entiendo. Así que en una crisis focal el problema empieza en un punto, pero puede ser suficiente para desconectar a la persona. Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando la descarga no se queda en un punto, sino que inunda ambos hemisferios del cerebro a la vez? Ahí es donde entramos en el terreno de las crisis generalizadas, que son un mundo aparte. Completamente. Y no todas son dramáticas. Empecemos por la más sutil, la crisis de ausencia. ¿Ok? Ocurre sobre todo en niños. Son episodios brevísimos de apenas 5 o 10 segundos, en los que el niño, simplemente se desconecta. Como si se quedara mirando al vacío, a la nada. Exacto. Deja de hablar a mitad de una frase, se le cae el lápiz y tan súbitamente como empezó, termina. Y vuelve en sí. Vuelve en sí, sin confusión, y sigue con lo que estaba haciendo, sin ser consciente de la pausa. A menudo, en la escuela se confunde con falta de atención o con que el niño está en las nubes. Claro, me imagino. Pero si se repite docenas de veces al día, puede afectar gravemente su aprendizaje. Es como si su realidad estuviera llena de microcortes. Y en el extremo opuesto del espectro tenemos la convulsión que todos tenemos en mente, la tónico-clónica, el gran apagón. Esa es la más impresionante y la que más se asocia con la palabra convulsión. Empieza de forma abrupta. Primero, la fase tónica. Tónica, de tono muscular. Eso es. Todos los músculos del cuerpo se contraen y se ponen rígidos. A veces, el aire es forzado a salir por la laringe contraída, produciendo un sonido como un grito. Uf, La persona deja de respirar y puede morderse la lengua. Dura unos 10 o 20 segundos. que deben parecer una eternidad para quien lo presencia. Sin duda. Y a esa rigidez le sigue la fase clónica, que son las sacudidas rítmicas y violentas de todo el cuerpo. Ya. Finalmente, la tormenta eléctrica cede y llega al periodo posictal. La persona queda inconsciente, con los músculos flácidos, y al despertar está profundamente confundida y agotada. ¿Y esa recuperación puede tardar? Puede llevar de minutos a horas. También se mencionan otros tipos como las crisis atónicas y mioclónicas. Sí, son menos comunes, pero importantes. Una crisis atónica es lo contrario a la tónica. En lugar de rigidez, hay una pérdida súbita y total del tono muscular. Se desploma. Se desploma, como una marioneta a la que le cortan los hilos. Se les llama ataques de caída y son muy peligrosos por el riesgo de lesiones en la cabeza. Claro, por el golpe. ¿Y las mioclónicas? Son sacudidas musculares muy breves, como un sobresalto o un brinco repentino. De hecho, hay una forma que todos hemos experimentado. Ah, sí. A ver. ¿Viste ese brinco que a veces das justo cuando te estás quedando dormido? Ah, sí. Claro. El famoso brinco. Ese mismo. Esa sacudida hipnagógica es una mioclonía fisiológica completamente normal. ¡Qué increíble! Es increíble pensar que ese pequeño espasmo es, en esencia, un primo lejano y benigno de una convulsión mioclónica patológica. Nos muestra lo delicado que es el equilibrio eléctrico en nuestro cerebro. Bien, entonces ya tenemos el qué y el cómo. Pero el gran misterio es el por qué. Entiendo que no hay una única respuesta y que la causa puede depender radicalmente de si el paciente es un bebé o un anciano. Así es. Y verlo por etapas de la vida es muy útil. En recién nacidos, las causas suelen ser problemas alrededor del parto, como la falta de oxígeno o infecciones. Ok.
En bebés y niños pequeños, la causa más frecuente, por lejos, son las convulsiones febriles. O sea, por la fiebre. Sí, la convulsión es provocada por una fiebre alta, pero no hay una infección dentro del cerebro. Y a medida que la persona crece, las causas cambian drásticamente. Totalmente. En adolescentes y adultos jóvenes, los traumatismos craneales, las infecciones del sistema nervioso y el consumo de drogas se vuelven más frecuentes. Y a partir de los 35 años, y sobre todo en mayores de 65, la causa número 1 pasa a ser la enfermedad cerebrovascular, como un ictus. Ah, mira. De hecho, es responsable de la mitad de los casos nuevos de epilepsia en la tercera edad. Pero hay un concepto aquí que me parece potentísimo para entender el cuadro completo. No se trata solo de una lesión o un gen, sino de la interacción de 3 factores, Sí, como una tormenta perfecta a nivel neurológico. es el modelo que mejor lo explica, sí. El primer factor es endógeno. Es nuestra predisposición de base. La genética, el nivel de maduración de nuestro cerebro, todo eso define nuestro umbral convulsivo natural. Digamos que es qué tan seca está la leña. Exacto. Qué buena analogía. La materia prima. Y el segundo factor, El segundo es un factor epileptógeno. Es una lesión inicial, un traumatismo craneal grave, un ictus, una infección fuerte. Este evento inicial hiere a una red de neuronas. Y aquí viene un concepto clave, la epileptogénesis. suena a la génesis de la epilepsia. Exacto. Es un proceso lento y silencioso. Imagina que después de ese golpe, esa pequeña red de neuronas no sana bien. Al contrario, con el tiempo se reorganiza de forma caótica, como un cableado defectuoso que se vuelve cada vez más inestable. Y propenso a los cortocircuitos. Justo. Este proceso puede tardar meses o incluso años, y cuando finalmente se produce la primera convulsión, es la culminación de ese cambio estructural invisible. Así que tenemos la leña seca, predisposición, y el cableado defectuoso que se ha ido instalando poco a poco, epileptogénesis. Ajá. Solo falta la chispa. Y ese es el tercer factor, los desencadenantes. Son eventos que precipitan una crisis en un cerebro que ya es susceptible. Los más comunes son la falta de sueño, el estrés emocional, el consumo o la abstinencia de alcohol o ciertos fármacos. ¿La combinación de los 3? La combinación de estos 3 elementos es lo que a menudo explica por qué una persona desarrolla epilepsia y cuándo exactamente tiene una convulsión. Eso lo aclara muchísimo. Ahora, llevémoslo a la práctica. Una persona tiene un episodio, llega a urgencias. ¿Cómo se convierten los médicos en detectives para averiguar qué pasó y por qué? El primer paso, y el más importante, es la historia clínica. Y como la persona a menudo no recuerda nada, el testimonio de quien presenció el evento es oro puro. Claro, el testigo. Cómo empezó, hubo movimientos, la persona respondió, cuánto duró, esas respuestas orientan todo. Y después de hablar, vienen las pruebas. Correcto. La prueba clásica es el electroencefalograma, o EEG, que es como ponerle micrófonos al cerebro para escuchar su actividad eléctrica y buscar patrones anormales. Ok. Y luego, las pruebas de imagen son cruciales, sobre todo la resonancia magnética. Con ella, buscamos la causa estructural de fondo, una cicatriz, un pequeño tumor, una malformación congénita. Buscamos el edificio con el cortocircuito. Una vez que se tiene el diagnóstico, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo ideal es el control total de las convulsiones, con 0 efectos secundarios, y si es posible, con un solo fármaco. Lo que se busca es devolverle a la persona una vida completamente normal. Y sobre los fármacos, me llamó la atención que no hay una bala de plata. No hay uno que sirva para todo. Para nada. El tratamiento es hiperespecífico. Lo clave aquí es que el fármaco, que funciona de maravilla para una convulsión generalizada, puede ser inútil o incluso empeorar una convulsión focal. ¡Qué delicado! Mucho. Es como tener un juego de llaves enorme. Cada una abre una cerradura bioquímica diferente en el cerebro. El trabajo del neurólogo es usar toda la información de la historia, el EEG y la resonancia para encontrar la llave exacta para el tipo de circuito cerebral que está fallando. ¿Y qué pasa cuando ninguna de esas llaves funciona? Entiendo que hay un porcentaje de personas con epilepsia resistente al tratamiento. Sí, afecta a casi 1/3 de los pacientes. Para ellos existen otras opciones.
Si se logra identificar un foco muy claro y pequeño, ese edificio del que hablábamos, y está en una zona que se puede extirpar sin afectar funciones críticas, Como el lenguaje o el movimiento. puede cambiar una vida. Y para los casos en que la cirugía no es una opción, han surgido tecnologías de neuroestimulación. Son como marcapasos para el cerebro. ¿Marcapasos para el cerebro? Sí, dispositivos que envían pequeños impulsos eléctricos, ya sea al nervio vago en el cuello o directamente a las zonas cerebrales problemáticas, para calmar esa hiperexcitabilidad y reducir la frecuencia de las crisis. Entonces, para ir cerrando, queda claro que las convulsiones no son una sola cosa. Son un universo de manifestaciones, con causas que evolucionan a lo largo de la vida y con un arsenal terapéutico cada vez más personalizado. Exacto. La clave es la individualización. Entender que detrás de cada diagnóstico hay un mecanismo cerebral único que requiere una estrategia a medida. Y los avances en genética y en la comprensión de sus circuitos nos están llevando a terapias cada vez más precisas. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, que me pareció la más provocadora de todo el material. A ver. Se nos dice que los fármacos actuales son excelentes para suprimir las convulsiones, para controlar los síntomas, pero todavía no tenemos nada para prevenir que se forme el foco epiléptico después de una lesión. Es decir, no podemos detener la epileptogénesis. Aún no. Tratamos el incendio, pero no podemos evitar que el cableado defectuoso se instale. Y ahí va la pregunta. ¿Cómo cambiaría todo si después de que alguien sufre un traumatismo craneal grave o un ictus, pudiéramos darle un tratamiento antiepileptogénico? Un fármaco que evite que esa herida cerebral cicatrice mal. ¿Qué significaría para millones de personas poder detener el proceso antes de que la primera convulsión siquiera ocurra?